Empecemos. Antes de iniciar con el texto en sí, queremos hacer una discusión previa con estas preguntas. Algunas de estas preguntas ya las han visto seguro en el correo que les mandé, pero si quieren participar también es válido si lo hacen ahorita. Entonces, la pregunta 1 es, ¿bajo qué contexto económico-social realizó su obra Marx? ¿Alguien que quiera comentar? Yo Adriana. quisiera. Dime. ¿Sí? Ya. Bueno, sabemos que por todos los autores que habíamos visto antes, que son como que los predecesores, que se estaba dando todo este tema de revolución industrial y que poco a poco se estaba estableciendo. Ya teníamos un sistema capitalista en el que habían, digamos, no sé, propietarios de los medios de producción, que es lo que habla Marx, y gente que trabajaba para ellos, los capitalistas, ¿no? Y bueno, había en contexto social, en Europa había estado todo el tema la profesora mencionó la primavera de los pueblos, eh, que más que nada la gente se había dado cuenta que no se les estaba tomando en cuenta, o sea, los gobernantes no habían estado tomando en cuenta, entonces se dieron las revoluciones y fueron como 18 años en los que se trató de se trataron de bajar el sistema y bueno, salen pensadores como Marx que son revolucionarios, ¿no? Que hablan de que las personas tenían que salir a tomar los medios de producción, tenían que unirse, no solo, digamos, lo plasmaban en sus obras, sino que también llamaban a la acción. Exacto. Sí, eso es un muy buen comentario. Marx es uno de los que dice que no nos debemos quedar solamente en la reflexión, sino que deberíamos actuar. Pamela. Sí, para responder la primera pregunta, ¿no? El contexto económico-social, se da el surgimiento de un nuevo orden social que es el proletariado. Y este orden social está conformado por los campesinos que van a la ciudad para trabajar en las fábricas y son mal pagados y en condiciones pobres, ¿no? ¿Qué más? El dominio de la burguesía, porque se le limitan las funciones al Estado y a una única función que creo que es garantizar la propiedad privada, y por eso aumenta el poder, ¿no?, para la burguesía. Sí, muy bien. Lisbeth. Ya. Quería responder más o menos la C, que es cuál es la contribución de Marx para nuestra disciplina. Creo que sobre todo esto de la plusvalía, extracción de valor que hacían los capitalistas a los trabajadores, porque en realidad él decía que los que generaban el valor serían los trabajadores. Es por ello que el excedente de la producción en general debían de ser para los trabajadores. En cambio, en este contexto era los que tenían este excedente eran solo los capitalistas. Es por ello que Marx llamó a esto la explotación de los trabajadores, y esto se debió a la existencia de la propiedad privada, y decía que que el excedente del trabajo podría ser de los trabajadores si no existía la propiedad privada. Muy buena contribución. Y por ello presentaba también dos opciones, que era el de aceptar la explotación y como una forma de vida, o no aceptarla y entrar en crisis y en revolución, que es lo que incentivaba, por así decirlo. Sí, Marx prevé o predice que las contradicciones que trae el capitalismo en el largo plazo o en un momento dado van a terminar condenando al capitalismo a su propio fin, ¿no? Eso es una buena contribución. La plusvalía sí es un tema central en Marx. Lamentablemente en este capítulo no entra la plusvalía, pero sí es quizás uno de los conceptos más conocidos de Marx. Él dice que los capitalistas se apropian de parte del trabajo de los trabajadores y solamente dejan una parte marginal
en salarios y lo demás apropian los capitalistas, con lo que se genera luego una asimetría en riqueza, ¿no? Martínez, Santiago, creo que es. Sandra Martínez. Perdón, Sandra. Creo que voy a responder la pregunta C. Marx critica los costos humanos que son propios del contexto del capitalismo. Para él, un mayor progreso económico está relacionado con costos muy altos en términos del sufrimiento humano. Entonces, él se plantea cómo reducir ese sufrimiento. Y para él, ese sufrimiento era de los asalariados que tenían desventajas frente a los capitalistas. Y en esa situación, esto podía cambiar si es que la clase obrera se hubiese fortalecido y exigido un mejor trato bajo todas esas circunstancias. Exacto. Entonces, Marx lo que ve en su época es que el capitalismo había surgido como la promesa de mayor bienestar y todo ello, pero cuando Marx observa, no necesariamente es así. Empieza a haber trabajo mal remunerado, trabajo de subsistencia, que apenas lo que ganas apenas serviría para malvivir. Ve que hay trabajo infantil, precario, hay explotación. Entonces, esta promesa de un capitalismo que nos traía más desarrollo no era como se pensaba. Y eso hace que el proletariado empiece a tener un poco de conciencia, ¿no? Entonces, los proletariados empiezan a juntarse y decir, oye, sí, de verdad, no estamos bien pagados, necesitamos quizás derechos, el capitalista, sin hacer mucho, está acumulando riquezas. Entonces, empiezan a generar estos primeros grupos de proletarios que luego se forman en sindicatos. Entonces, el matiz de la economía no solamente es en relaciones productivas, sino que hay más relaciones sociales. Y eso vamos a verlo dentro de un rato. Paul. Ya, yo quería responder la de, más o menos justo hablando cuando hablabas justo de eso de la acumulación de capital, Marx decía que el capitalista o el burgués estaba concentrado en acumular capital a haciendas del proletariado, ¿no? Y explica que mientras esto suceda más y más, cuando un empresario quiera empezar una empresa del mismo rubro que el primero, se le va a hacer muy difícil, ya que va a competir con una gran industria. Y es por eso que, bueno, de cierto modo relaciono con eso, con el monopolio que ahora en la actualidad se da y las leyes antimonopólicas que deberíamos tener, y Marx explica que esto debería dejar de ser así, la distribución más igual y todo, un poco, y también un poco hablar acerca de o sea, la distribución de la riqueza, que debería ser un poco más pareja, pensando más en el proletariado. Entonces, el proletariado que habíamos visto inicialmente, que ya había en la época de Ricardo, ahora ya se está formando una clase social. No solamente son proletarios dispersos, sino ya es una clase social en sí que tiene capacidad de organizarse. Andrea. Sí, para comentar un poco de su aporte, quería comentar que Marx tenía en cuenta que la economía consistía un poco de articulación, producción, intercambio, distribución. Entonces, es como que resaltó que el eje principal era el modo de producción capitalista y por tanto las sociedades precapitalistas de los anteriores fueron consideradas como secundarias para Marx. Entonces, además de ello, creo que, bueno, también creó la teoría del valor trabajo, en el cual la mercancía tiene un valor determinado dependiendo del tiempo de trabajo requerido para su producción. Y bueno, ese es el aporte, ¿no?, que hace para su libro también. Sí, eso vamos a verlo justos en ese capítulo. Por ejemplo, la pregunta B, nadie me contestó. ¿Qué ha escuchado sobre Marx y el marxismo en la discusión política y económica? Claudia. Claudia. Bueno, he visto el marxismo anteriormente y bueno, básicamente la idea era expropiar los medios de producción de la burguesía y dejarlos en manos del proletariado. El tema en sí en los medios
mucho lo relaciona con el socialismo o o le ven con ideas un poco relacionadas al terrorismo y así. Pero, o sea, en el contexto en el que se escribió, me parece que era acorde con lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque había una explotación de los trabajadores. Perdón. Se nos fue Claudia. Okay, sí tiene razón Claudia en decir que se relaciona el marxismo con el socialismo, con el comunismo. Resulta que Marx, a lo largo de su obra, predice que el capitalismo tiene debilidades, tiene contradicciones en sí. Esas contradicciones se van agravando mientras el capitalismo se va desarrollando cada vez más. De modo que el mismo capitalismo en su desarrollo termina afectando su propia sobrevivencia. Entonces, por ello dice que al final, por un proceso histórico, vamos a terminar virando hacia un nuevo sistema, que es el sistema comunista. Entonces, es por eso que en todos los medios, las discusiones en los medios de comunicación, se dice que Marx está relacionado con el socialismo, con el comunismo. Pero esta pregunta básicamente la pusimos ahí para lo siguiente. ¿Estén ustedes de acuerdo o en desacuerdo con Marx? ¿Estén de acuerdo o en desacuerdo con el marxismo? Y si quieren participar en discusiones de ese tipo, la idea es que sea una opinión informada. Entonces, lo que pasa en los medios de comunicación, y los académicos y los políticos, es que sacan la bandera del marxismo o van en contra del marxismo, pero siendo mal informados, sin haber leído a Marx, sin haber entendido realmente a Marx. Entonces, el mensaje es simplemente eso, que si quieren meterse en esa discusión, hay que estar bien informados. Entonces, la pregunta es, desde su perspectiva, ¿cuál es la contribución de Marx para nuestra disciplina? Adriana. Creo que siempre resalto como que esos temas, más que, digamos, del lado de cómo ve el valor o los bienes y esto, creo que es importante también resaltar que le da como que una visión no solo a los dueños de las empresas, sino como que le da esta voz a las personas, a los trabajadores, ¿no? Que son los que recibían estos salarios pequeños y todo. Tal vez un aporte, una contribución de Marx para nuestra disciplina también es darnos cuenta que no todo es ganancia de dinero, no todo es como que capitalismo salvaje, digamos. Obviamente en esa época no era capitalismo salvaje, pero si lo pensamos más actualmente, sino que también hay cosas detrás y hay que considerar como que la imagen más grande. También hay que considerar, digamos, los derechos de los trabajadores y cosas no solo monetarias. Creo que podría ser un punto interesante también verlo así. Excelente, Diana. ¿Alguien más, chicos? Por ejemplo, para mí, luego de haber leído a Marx, la contribución que a mí me parece más importante es esto de que cuando nosotros compramos bienes, por ejemplo, un pantalón, solamente nos fijamos en qué es lo que nos va a dar el pantalón, nos fijamos qué color es, si nos gusta el color, nos fijamos el precio, si el precio es accesible, nos fijamos si es nuestra talla, nos fijamos cuántas veces lo vamos a utilizar, pero estamos pensando solamente en características del bien y cómo nos va a satisfacer. Y no estamos viendo lo que hay detrás, no estamos viendo que hay relaciones humanas detrás de la producción de ese bien. Para que ese bien llegue a ese lugar donde estamos comprando, seguro pasó por manos de un montón de personas. Muchas de esas personas quizás con salarios muy bajos, quizás personas
que están explotadas, sin derechos laborales. Quizás para bajar el precio tuvieron que despedir gente. Quizás contaminaron el ambiente para utilizar insumos más baratos. Quizás hay una persona ahí que está aprovechándose de otras. Esas relaciones humanas, sociales y humanas que están detrás de un bien, no las vemos cuando vamos a comprar las cosas que compramos usualmente. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que más contribuye Marx en la discusión económica. Porque no solo estamos viendo nuestra teoría del consumidor, nuestra teoría del productor, viendo al bien en sí, sino que estamos dando pie a que la economía pueda interactuar con otras ciencias, ¿no? Con la ciencia política, con la sociología, con la antropología, esas ciencias que complementan ese aspecto más humano, más social, con el aspecto puramente económico. Berenice. Sí, solo agregando lo que decía, eso me hizo acordar al misterio de la mercancía. Solo complementando lo que dices, es que, claro, ¿no? Cuando uno ve un producto, por ejemplo, un producto de madera, se queda embelesado en el producto, pero no puede ver qué hay detrás de por ejemplo, un sillón, ¿no? Que puede ser la explotación oculta o oculta las condiciones de su producción, ¿no? Oculta las condiciones de su producción. Eso. Y hay una parte, ¿no? Donde dice en el texto como que el capital viene al mundo chorreando lodo y sangre. Pero bueno, imagino que eso lo veremos más adelante. Sí, exacto. Eso también es parte de la lectura. Gracias, Berenice. Entonces, eso el fetichismo de la mercancía, o el misterio de la mercancía, que dice Berenice, se refiere exactamente a lo que dije, ¿no? Y durante muchos años hemos estado atascados en eso. Últimamente ya nació esa moda de que los productos de compras deben tener su sello de calidad. Ahora hay sellos ISO de calidad para productos que solamente utilizan bienes biodegradables, sellos de calidad para aquellos productos que no utilizan niños en la producción, sellos de calidad para empresas que solamente pagan buenos salarios. Entonces, en los países más desarrollados, ustedes compran un bien y ven que tiene un montón de sellos. Te fijas qué significa cada sello y es básicamente, le está diciendo que los trabajadores están bien pagados, que no hay trabajo infantil en ese producto, que los insumos no contaminan. Entonces, ahí ya se está cambiando esta forma de ver que solamente estoy comprando al bien, sino estoy comprando un montón de cosas detrás. Y la pregunta en la actualidad, ¿consideran que hay alguna influencia de Marx en las políticas económicas y sociales? ¿Alguien? Marx, luego vamos a verlo en el desarrollo del capítulo, pone en el centro de la riqueza o la producción al trabajador, no al trabajo. Los burgueses equiparaban el capital con el trabajo. Decían que era igual de importante el capital que el trabajo, inclusive que el capital podría ser más importante que el trabajo. Marx dice que no, que lo fundamental es el trabajo. Sin trabajo no habría nada, no habría producción. Entonces, poner énfasis en la importancia del trabajador deriva en un montón de políticas económicas. Deriva en que hay que proteger al trabajador, darles derechos laborales, darles vacaciones, darles gratificaciones, darles asignaciones adicionales por familia. Hoy en día hay muchas empresas, por cada niño que tienes, te dan una bonificación en tu salario. Darte vacaciones o permisos por maternidad o paternidad. Entonces, todo ello se deriva de esto de que el trabajo es lo principal en la producción. Sin esa concepción que trae Marx, quizás ninguno de esos derechos laborales, derechos del trabajador, serían posibles, ¿no? Entonces, quizás eso es uno de las contribuciones de política económica que tiene Marx. ¿Alguien que quiera complementar alguna de esas preguntas? Berenice, ¿estás levantando la mano o es del anterior? Me olvidé de bajar la mano, disculpa.
Rosa. Sí, profesor, yo quería comentar acerca de la lucha de clases y la explotación del trabajador. Entonces, yo creo que conforme, o sea, que sí hubo una clara influencia, ¿no? Que claro, hay una clara influencia de Marx en eso, y creo que se ve actualmente y se ha visto a lo largo del tiempo, ¿no? Acerca de al ver las revoluciones y todo lo que con ella traía. Entonces, la explotación del trabajador, así como usted mencionó, conllevó a muchas políticas para, digamos, beneficiarlo, ¿no? En lo que, a comparación de los derechos que no tenía antes. Entonces, creo que más que nada eso, ¿no? O sea, que Marx fue importante por lo que es, por lo que inspira actualmente, que es un poco algo de revolución, o sea, como cambiar, transformar la sociedad, creo. Y bueno, eso creo. Sí, perfecto. Una de las contribuciones también de Marx es decir que los cambios sociales se dan por revoluciones. Por ejemplo, se dice que la desigualdad, al crecer con el tiempo, va a crecer más y más hasta llegar a un punto donde la desigualdad va a ser insoportable en términos sociales. Eso va a llevar a que se creen revoluciones. La clase desfavorecida va a terminar levantándose y cambiando el sistema, ¿no? Es una de las predicciones que también hace Marx. Lisbeth. Bueno, añadiendo no sé si lo vemos ahora en la actualidad a través de las empresas, que ahora hay empresas como que eco-friendly o también la moda sostenible, o sea, las empresas mismas se están dando cuenta de la importancia, no sé, del medio ambiente o cosas que también generan las empresas y los consumidores también al comprar o al preferir unas cosas que otras. Sí, perfecto. Además, Eso es de la reducción, o sea, que es importante la reducción de la pobreza y las desigualdades sobre todo, porque no es justo que unas personas, como ahora, creo que en este contexto igual, las personas que tienen dinero igual están ganando un montón, pero las personas que están como que en la mitad de los quintiles, no sé, están reduciendo sus ingresos. Sí, tienes razón. Se dice usualmente que las ideas de Marx tienen mayor vigencia en épocas de grandes desigualdades. Cuando todos estamos bien, las ideas de Marx un poco desaparecen, pero cuando vienen momentos como estos, las ideas de Marx un poco salen a la luz y renacen, ¿no? Y sí tiene que ver porque nos tenemos que poner más críticos en esos momentos que son más difíciles, ¿no? Entonces nos ponemos más críticos cuando estamos en momentos difíciles. Andrea. Sí, respecto al aporte de Marx a las ciencias sociales, creo que se puede resaltar que menciona que sin que se produzcan bienes materiales no puede existir ninguna sociedad. Es decir, que un modo de producción es aquel que designa un tipo de sociedad. Sí, exacto. Luego vamos a ver que Marx dice que la riqueza se tiene que medir como la acumulación de mercancías, ¿no? Entonces, creo que hay un montón de discusión en esto. Sería chévere que puedan averiguar un poco sobre Marx, no sé, en sus tiempos libres, ver documentales sobre Marx. Es un autor que tiene un montón de enseñanzas. Entonces, pasemos a lo que sí tenemos que ver hoy, que es el capítulo 1, donde habla de la mercancía. Alguien que me defina qué es mercancía. Adrián. Ya que sobre la mercancía, ya. La mercancía es un bien que permite satisfacer, si no recuerdo, una necesidad y que se puede intercambiar. Creo que esas son sus dos características principales. Con respecto a la necesidad, creo que se refiere al que tiene valor de uso y con respecto a que se puede intercambiar es que tiene valor de cambio. Perfecto. Liz. Iba a decir algo similar, que la mercancía era un objeto externo
una cosa que estaba hecha para satisfacer necesidades humanas y que su carácter también tenía mucho que ver con el valor que tenía a la hora de intercambiarse con otras mercancías. Exacto. Berenice. Sí, quería agregar sobre Marx encuentra dos aspectos en la mercancía, que es como está ahí, que es el valor de uso y el valor de cambio. Y como que hay un ejemplo que podría poner como ejemplo el sillón, ¿no? Tiene un valor de uso y deseo usarlo para mí. Y en la medida que lo usamos, las cosas se gastan y no tienen ningún valor y solo sirven para mí, ¿no? Eso quiere decir el valor de uso. Y la diferencia con el valor de cambio es que si yo uso ese sillón para vender, entonces tiene un valor de cambio. Entonces, prácticamente quería enfocarme en esos dos factores, ¿no? Que él subraya en la mercancía. Perfecto. Andrea. Sí, Marx también explica que el valor básico de una sociedad capitalista es la mercancía y por tanto describe a la sociedad moderna como una sociedad de mercancías donde la riqueza está medida por la cantidad de mercancías que se intercambian. Y bueno, también sobre lo que se mencionó de que tiene dos tipos de valor de uso, tanto cualitativo como cuantitativo. Perfecto. Grisette. Como ya vimos, en esa parte divide la mercancía en dos valores, el valor de uso y el valor de cambio. Pero él también añade que para que las cosas se puedan intercambiar, requiere algo que tenga valor para todos, sin importar los juicios individuales, como lo dice él. Y eso sería el trabajo, porque la mercancía son productos del trabajo. Entonces, la forma de medición de la magnitud del valor de la mercancía sería la cantidad de trabajo contenida en ellas. Además, hace mención de que con una mayor fuerza productiva se disminuye el tiempo de trabajo y con ello también disminuye el valor de las mercancías. Exacto, es una parte importante. Ok, entonces, un ejemplo. La torta que sus mamás les hacen para su cumpleaños, ¿es una mercancía? No. No. ¿Por qué? ¿Yo? Paul. Paul, Rosa, ¿quién? Yeah. Porque el valor tiene significancia para ti, porque, bueno, tu mamá te lo hizo, un valor sentimental, pero podría ser mercancía si en caso tú esta torta lo llevas a una panadería y lo pones ahí para vender, no solo en ese caso sería mercancía. Ajá. Exacto. Entonces, la mercancía, Adrián, no, la mercancía llega a ser mercancía solamente un aspecto social, ¿no? Cuando se puede socializar. Si queda en mi ámbito privado, no llega a ser mercancía. Perfecto. Adrián. Así, solo quería sobre eso. O sea, quiere decir que algo es mercancía si está en el mercado. Es un aspecto principal también. Sí. Eso se refiere con lo que acaba de decir. Ajá, exacto. Entonces, supongamos que para que salga en el mercado un bien, necesita que otras personas le den valor de uso, ¿no? Porque yo puedo tener una zapatilla en mi casa, para mí no tiene valor de uso porque está guardada ahí, no me está dando utilidad, ni creo que voy a darle uso nunca, porque quizás no es de mi talla, entonces no tiene valor de uso para mí. La llevo al mercado y en el mercado solamente se va a convertir en mercancía si otra persona la quiere comprar porque para él sí tiene valor de uso. Entonces, hay que diferenciar esas pequeñas cosas. Entonces, pasemos a lo que dice la diapositiva. Entonces, el texto de Marx empieza con ese párrafo que dice: la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. Nuestra investigación, es decir, Marx, su investigación, se inicia con el análisis de las mercancías. La mercancía es la
mínima unidad de riqueza que identifica Marx, y por tanto todo su libro El Capital empieza definiendo qué es mercancía, ¿no? Entonces, la mercancía, lo que es mercancía, es la forma que adopta los productos bajo determinadas condiciones sociales. Sin esas condiciones sociales, la mercancía solamente se queda en producto y no termina siendo bien, no termina siendo mercancía. ¿Qué me dicen del valor de uso y valor de cambio? Adrián. En el valor de uso está en función de las propiedades naturales del bien. O sea, por ejemplo, un pan te sirve para alimentar, que te alimente, y no depende del tiempo de trabajo o de la tecnología. El valor de cambio, en cambio, sí, se cambia por otra cosa en una proporción, siendo el común denominador el trabajo humano. Claudia. Que, bueno, iba a decir lo mismo, que el valor de uso deriva de su utilidad y el valor de cambio más bien señala una relación cuantitativa de un bien en términos de otro. Perfecto. Andrea. Sí, casi lo mismo, pero le puedo añadir de que el valor de uso es la capacidad de un bien para satisfacer las necesidades humanas. O sea, es decir, la utilidad y el valor de cambio también, ¿no? La capacidad de las mercancías para poder intercambiarse. Exacto. Liz. Bueno, añadiendo a todo lo que han dicho, yo podría decir que el valor de uso es el soporte del valor de cambio. Muy buena. Muy bien, sí, es perfecto. Entonces, si un bien no tiene valor de uso, es poco probable que tenga valor de cambio. Casi nunca tiene valor de cambio. Adrián. No, me olvidé de bajar la mano, disculpa. Ya, entonces veamos lo que dice la diapositiva. En primer lugar, se ve como determinante de algo que es mercancía el ser útil de algún modo para alguien. La mercancía solamente es mercancía si es útil para alguien. Esto es, satisface algún tipo de necesidad. Eso le confiere un valor de uso que reside en el mismo cuerpo material de la mercancía. Es decir, las características que satisfacen la necesidad son intrínsecos a este producto, a este bien. No son características que le da la sociedad al bien, sino que son características ya dadas en el bien, puesto que utilidad y necesidad son requerimientos variables. Pues cuando hablamos de utilidad, cuando hablamos de valor de uso, tenemos que asociarla con utilidad y necesidad. Por otro lado, la mercancía se intercambian siempre una determinada medida y proporción. El ser mercancía implica no ser nunca uno, sino varios, muchos. Es decir, una mercancía solamente tiene valor cuando se le puede comparar con otras mercancías. Entonces, por ejemplo, Marx tiene una frase que dice algo así. Bueno, un ejemplo parecido. Yo nunca puedo decir que una camisa vale una camisa. O sea, el valor de cambio nunca está solamente en función del mismo bien, sino que está en función de otros. Yo tengo que decir una camisa vale lo mismo que un zapato. Por ende, se dice que el valor de cambio tiene un aspecto social. Solamente hay valor de cambio si puedo compararlo con los productos de los demás miembros de la sociedad. Entonces ahí dice lo que es mercancía, lo que es porque tiene frente a sí otra mercancía que la mide y la refleja. En virtud de ese reflejo la constituye como mercancía. Se intercambia porque es útil y puede intercambiarse en virtud de algo
que las relaciona y las hace conmensurables, el valor de cambio. Y luego Marx se va a preguntar, ¿qué hace posible que dos mercancías se intercambien? ¿Cómo sabemos que son equivalentes? ¿Cómo sé que una camisa es equivalente a un zapato? ¿O no la puedo saber? ¿Alguien que tenga una opinión sobre eso? ¿Cómo sabemos por cuántos zapatos podemos cambiar una camisa? Claudia. Por las... pues él menciona que para que puedan intercambiarse deben tener algo en común entre estas dos. Y algo que llevan en común es que ambos bienes o ambos mercancías son productos del trabajo. Y una forma de poder intercambiarlos viendo la cantidad de trabajo social, algo así, entre la cantidad de trabajo entre ellos. Perfecto. Shamari, querías participar, creo. Liz o Shamari. Bueno, yo iba a decir que eso lo determinaba la magnitud del valor de un objeto y que eso se medía de acuerdo a la cantidad de trabajo socialmente necesario para poder producirlo. Y bueno, las mercancías que tenían la misma magnitud del valor podían ser intercambiadas, ¿no? Exacto. Berenice. Sí, bueno, quería agregar lo que dijo al inicio mi compañera, era por la cantidad de horas hombres que tomaba cada producto. Si me tomaba, por ejemplo, 5 horas hombre o el otro me tomaba 10 horas hombre, entonces camisa, zapato, tengo 2 camisas para obtener un zapato, es decir, porque me vale la mitad en cantidad de horas hombre, ¿no? Bueno, eso es lo único que quería agregar. Rosa. Sí, yo quería agregar el ejemplo que dijo en el texto, que es acerca de qué pasaría si un hombre es más perezoso y se demora en trabajar más una mercancía, digamos. Entonces, quiere decir que su trabajo vale más, o sea, y que esta mercancía va a ser mucho más cara, digamos. Y claro que no, sino que lo que se toma en cuenta es el tiempo, el trabajo necesario, o sea, el trabajo socialmente aceptado, y eso es lo que le hace comparable a otra mercancía. Ese es un concepto que va a introducir Marx, que es el trabajo socialmente necesario. Perfecto. Grisette. Siguiendo lo que dijeron mis compañeros anteriormente, yo vi un video en el que se mostraba que, por ejemplo, un lapicero valía 30 horas de trabajo, 15 horas de trabajo, y no sé, una camisa, por ejemplo, valía 30 horas. Entonces, ¿qué es equiparable entre la camisa y si quieres comprar una camisa, por ejemplo, tendrías que intercambiarlo con 2 lapiceros que valdrían en conjunto 30 horas de trabajo para que así pueda ser, o sea, la mercancía pueda ser equiparable y intercambiar de esa forma. Perfecto. Berenice. Grisette. Ok, tenía la mano levantada. Ok, entonces, sigamos. Resulta que para ver la equivalencia entre dos bienes, tenemos que buscar algo que esté presente en todas las mercancías. Y no es sorpresa decir que lo que está presente en todas las mercancías es el trabajo. Eso no lo dice Marx, sino ya viene de los anteriores, ¿no? De Smith, de Ricardo. Ellos decían que los productos, en general todos los productos, son resultados del trabajo. Eso no es ninguna novedad. Pero resulta que, como dijeron sus compañeras hace un rato, que hay diferentes formas de trabajo, ¿no? Hay trabajo, uno puede demorarse el doble de lo que se demora la otra persona para hacer un mismo bien. Entonces no sabemos qué cantidad de horas de trabajo realmente utilizar. Por tanto, lo que dice Marx es que deberíamos considerar el trabajo abstracto.
¿Qué es el trabajo abstracto? ¿Alguien que recuerde? Adrián. Si le quitamos el valor de uso a un bien, por ejemplo, una silla que es sentarse o a un polo que es vestirse, lo que quedaría en sí sería el desgaste que hace el hombre al trabajar, lo que se relaciona también con el valor de cambio. Exacto. A ver, Andrea. Sí, el trabajo abstracto es lo que tiene en común todo trabajo y representa el desgaste de energía, físico, mental, podría ser. Exacto. Y creo que, o sea, es el creador del valor de cambio. ¿Y qué es el trabajo concreto? Paul. Sería básicamente el valor de uso, el trabajo útil o sea, para producir una mercancía. Más o menos. Marx contrapone el trabajo abstracto al trabajo concreto. Andrea. Bueno, sería el trabajo específico de todos los productores. Básicamente eso, ¿no? Un trabajo diverso entre todos los modos de producción. Entonces, el trabajo concreto es aquel trabajo diferente que existe entre bienes, ¿no? Por ejemplo, el trabajo para producir una cama de madera es muy distinto al trabajo para producir un cuaderno. Necesitas habilidades distintas, necesitas procesos distintos. Entonces, es totalmente incomparable. Es incomparable los dos procesos, ¿no? Los dos tipos de trabajo entre hacer una cama y hacer un cuaderno. A esas formas de trabajo específicas se les llama trabajos concretos. Vamos a hablar de trabajo concreto para hacer una cama y trabajo concreto para hacer un cuaderno. Rosa. Sí, profesor, quería preguntar si trabajo concreto también se llamaría trabajo solidificado, como está en el texto. Sí. Claro, solidificado y que se refiere básicamente a las diferencias entre los bienes. Mientras que el trabajo abstracto es aquel desgaste físico, mental, que está presente en todos los trabajos. Es decir, si bien es cierto, trabajar haciendo una cama o trabajar haciendo un cuaderno son actividades distintas, generan desgaste, ambos, desgaste físico y desgaste mental. Entonces, ese común denominador de los trabajos, que es desgaste físico y mental, se le va a llamar trabajo abstracto. Entonces, el trabajo abstracto es como la característica o la parte del trabajo o la dimensión del trabajo que es comparable entre todos los trabajos posibles que puedes encontrar en el mundo. Por tanto, yo no puedo comparar la equivalencia de dos bienes según el trabajo concreto, porque es específico a cada bien, sino lo tengo que hacer según el trabajo abstracto. En la vida real, ¿cómo mido cuál es la cantidad de trabajo abstracto que contiene cada bien? Marx va a decir que la forma es el trabajo socialmente aceptado. El trabajo socialmente aceptado es un promedio de los distintos tiempos o trabajos destinados a un mismo bien. ¿Cómo sé cuál es el trabajo socialmente aceptado, por ejemplo, para hacer un cuaderno? Yo no lo puedo medir por sí solo. O sea, yo no puedo ir a mi fábrica y decir el trabajo socialmente necesario para hacer cuadernos es tal. Si no, tengo que llevar mi bien al mercado y el mercado me va a decir cuál es la cantidad de trabajo socialmente aceptado. Yo puedo demorar 10 horas haciendo un cuaderno, mi vecino 5 horas, el otro vecino 15 horas, el otro vecino 20 horas. En nuestra actividad privada de producción, nosotros estamos viendo nuestro trabajo individual, pero cuando vamos a llevar al mercado, la interacción entre lo que estamos pidiendo por el bien y la misma interacción con los consumidores y los productores
va a llevar a un equilibrio donde se va a estandarizar una sola cantidad de trabajo socialmente aceptado para todos los productores. ¿Alguien que quiera aportar algo más sobre esa parte 1? Liz. Bueno, yo quería decir que ese trabajo iba a cambiar de acuerdo a las... de acuerdo a las condiciones en que se trabajan. Por ejemplo, podría ser que depende de la capacidad productiva, ¿no? Depende de la destreza del obrero, del nivel de progreso de la ciencia, la organización y la eficiencia de la producción. Y entonces eso quería decir que la magnitud del valor de una mercadería cambiaría en una relación directa con la cantidad de trabajo y de una manera inversa con la productividad, la capacidad del trabajo. Exacto. Y eso es exactamente lo que van a buscar los capitalistas usualmente, ¿no? Lo que van a buscar es que haya más productividad por maquinaria, van a buscar innovar en tecnologías, van a buscar innovar en organización del trabajo, en procesos productivos, de modo que se utilice menos trabajo y que la cantidad de trabajo que se utilice sea más eficiente. Eso luego Marx va a decir que es uno de los pilares de la inestabilidad del capitalismo, pero eso ya lo vamos a ver luego. A ver, ¿qué más podemos añadir ahí? Podemos resaltar, por ejemplo, que esto del trabajo ya venía de Smith y Ricardo, ya lo dije eso, pero tengan en cuenta eso. La diferencia que hace Marx es recién en esto del trabajo socialmente necesario. Pasemos a la parte 2, que se titula Dualidad del trabajo representado en las mercancías. ¿Qué entendieron en esta parte? Victoria. Hola, Diego. O sea, lo que entendí es que el trabajo va a tener un doble carácter. Uno es el trabajo útil, que es el que se está destinado a realizar cierto fin. Y el otro es el trabajo visto como desgaste de fuerza humana. Sí, perfecto. ¿Alguien más que quiera añadir a ello? Paul. Ya, hablo un poco acerca o sea, la dificultad de algunos tipos de trabajo, pero para medios prácticos toma como que algunos trabajos que son más difíciles, simplemente como un trabajo simple pero multiplicado para hacer más fácil. Exacto. No te escuché la última parte, pero estabas bien. Ya, genial. Entonces, Claudia, ¿quieres aportar algo? Sí, también comenta que la división social de trabajo es una condición para la existencia de la producción de mercancías. Y es literalmente porque no es al revés. O sea, la existencia de la producción de mercancías no genera la división social de trabajo. Muy bien. Añadiendo a lo que dijo Claudia ahorita, este concepto de trabajo humano abstracto solamente es un concepto que existe en el capitalismo. En otras formas de producción, como el feudalismo y la esclavitud, no era necesario y no era presente ese concepto de trabajo humano abstracto porque no necesitábamos comparar dos bienes. Entonces, como no había la necesidad de intercambiar y por tanto no necesitábamos comparar el valor de los bienes, no era necesario buscar algo que era común entre los bienes. Entonces eso también pueden anotar porque es un concepto que solamente funciona en el capitalismo. ¿Qué más? Marx se le da bastante énfasis a lo que es el trabajo humano abstracto, que como ya dijimos es la cantidad de inteligencia, de músculo que se gasta.
Y a diferencia de los burgueses, los burgueses lo que hacían era darle realce a las cosas y no al trabajo que hacía posible las cosas. Entonces, esto lleva a que los burgueses o los capitalistas se le den más prioridad al capital que al trabajo. En el peor de los casos, igualaban la importancia del capital con el trabajo. Marx decía que el trabajo era lo más importante. Entonces, ¿qué implicancias tiene que consideremos al capital y al trabajo en el mismo nivel? Lleva a que nosotros podamos decir de que el capital sí genera riqueza. Por tanto, se debe acumular capital, ¿no? Y que el trabajo, al ser limitado por una persona, porque solamente tienes horas de trabajo limitadas, solo puedes trabajar, no sé, 10 horas, 12 horas como máximo, no es verdaderamente el que genera riqueza, porque es limitado para una persona, mientras el capital es ilimitado, ¿no? Yo puedo acumular capital sin restricciones. Eso es lo que faltaba añadir. Okay. Entonces, ¿qué más me dice sobre esa dualidad del trabajo? Entonces, leamos un poco este texto y a ver qué me dicen. En un comienzo, la mercancía se nos puso de manifiesto como algo bifacético, es decir, como valor de uso y valor de cambio. Vimos a continuación que el trabajo, al estar expresado en el valor, no poseía ya los mismos rasgos característicos que lo distinguían como generador de valor de uso. He sido el primero, o Marx ha sido el primero, en exponer críticamente esa naturaleza bifacética del trabajo contenido en la mercancía. Entonces, en palabras más simples, lo que hace Marx es lo siguiente. Los anteriores economistas solamente habían visto a la mercancía que era generada por trabajo, pero no se habían dado cuenta que el trabajo también es una mercancía. Y eso trae un montón de implicancias. Nos resulta que el trabajo que ahora sí es mercancía, que ahora sí la consideramos como mercancía, también tiene un valor de uso y también tiene un valor de cambio. Si ustedes analizan el mercado, el mercado de trabajo, por un lado están los que demandan trabajo, que son los trabajadores, y por otro lado están los que ofertan trabajo, están los que demandan trabajo, que son las empresas, y los que ofertan trabajo, que son los trabajadores. Por el lado de las empresas quieren pagar el menor salario posible, y por el lado de los trabajadores queremos ganar el mayor salario posible. Eso genera una tensión natural entre productores y entre ofertantes y demandantes de trabajo. Entonces, esta forma de ver la mercancía, el trabajo como mercancía, tiene esa implicancia de entender que en el trabajo hay esa tensión. ¿Alguien que haya entendido algo adicional o algo diferente a lo que acabo de decir? O sea, en el slide que tienen ahí en la pantalla ya aparece trabajo concreto, trabajo abstracto, que ya habíamos definido hace un rato. Y el siguiente párrafo dice, el trabajo humano que produce las mercancías que necesitamos cotidianamente para vivir comprende esa dualidad. Es que las mercancías son a la vez que productos que satisfacen necesidades sociales portadores de valor de cambio, que es lo que importa a los capitalistas en pos de satisfacer su sed de ganancias. Entonces, a los capitalistas les va solamente importar el valor de cambio, pero no el valor de uso. Es una de las características del capitalismo. Marx es el primero en exponer críticamente la dualidad del trabajo que produce mercancías. Lo que pretende es hacer notar que son dos aspectos en tensión. Y eso no lo habían detectado Smith
ni Ricardo. Y en la última oración ahí dice, es que a diferencia de Marx, no llegaron a dilucidar el carácter de la mercancía fuerza de trabajo. Entonces, una mercancía más es la fuerza de trabajo. Nos resulta que esa tensión que existe en el mercado de trabajo por pagar menos salarios por parte de los capitalistas y los trabajadores que quieren acceder a mayores salarios, desemboca en que los capitalistas van a querer aprovechar de las tecnologías nuevas, van a aprovechar nuevas formas de organización, van a aumentar la productividad, van a buscar innovación en maquinarias, en nueva tecnología, de modo que van a reducir cada vez a sus trabajadores. Entonces, eso en el largo plazo es bueno para la sociedad o solamente para un grupo de la sociedad. Marx va a decir que eso solamente esa tensión al final solamente contribuye a enriquecer más a los capitalistas, que es un sector de la sociedad, y no a toda la sociedad. Por tanto, los trabajadores van a ser cada vez peor, ¿no? Entonces, algo que debería ser beneficioso para toda la sociedad, pues se producen muchos más bienes y servicios en menos tiempo gracias a los logros de la ciencia, aplicada al proceso de trabajo, permite aumentar la productividad, se termina transformando en un beneficio para capitales específicos, al mismo tiempo que destruye otros capitales y levanta barreras al propio desarrollo capitalista. Lo que ocurre es que el avance de las fuerzas productivas implica aumentar la producción de valores de uso, es decir, más mercancías en el mercado, pero eso no necesariamente implica un aumento del valor contenido en esas mercancías. Es decir, tener más mercancías en el mercado, poder comprar más mercancías en el mercado, no necesariamente implica ser más rico. Entonces, ver al trabajo como una mercancía más termina desembocando en todo eso. ¿Alguien quiera aportar un poco más a eso? Rosa. Sí, yo quería aportar acerca de que con respecto al valor de uso también se menciona que el trabajo útil es una condición de la existencia humana, ¿no? Es una necesidad natural y que se da entre el hombre y la naturaleza. Y con respecto a la riqueza material, menciona que el trabajo es el padre de la riqueza material y que la naturaleza o la tierra es la madre, porque a partir de digamos, claro, de la naturaleza el hombre puede, digamos, obtener la materia prima y producir, ¿no? Entonces creo que es importante. Sí, muy bien. Muy buen aporte. ¿Alguien más que tenga algo que se nos pasó por ahí o entendió de otra forma? La parte 3 es una parte extensa, pero en realidad se puede resumir en muy corto tiempo. El objetivo de la parte 3 del texto es ver el proceso de la forma de intercambio que desemboca en el uso del dinero. ¿Cómo hemos llegado a usar dinero para el dinero como forma equivalente para el intercambio? Pues todo ese proceso lo va a teorizar Marx. ¿Alguien que me diga más o menos cómo fue ese proceso? ¿O qué entendieron sobre esa parte?
Nadie. Veamos primero cuál es el objetivo de Marx cuando escribe esa parte. En la última oración ahí leen que dice, se trata aquí, es decir, en ese capítulo o en esta sección, de dilucidar la génesis de la forma dineraria de su forma más simple, la relación de valor entre dos mercancías. ¿Cómo se relaciona el valor de dos mercancías? Hoy es mediante el dinero, ¿no? Pero eso no siempre fue así. Lisbeth. Yo quería decir que el valor de cambio es el valor de un objeto que tiene mercado y a través del dinero, claro, es por el cual se da como que este intercambio. Es diferente del valor de uso que, como ya lo dijeron antes, es como que sin el valor de uso no hay valor de cambio. Gracias. Entonces empecemos con la forma simple del valor o la forma singular del valor. ¿Qué es la forma simple del valor? Sandra. Creo que es cuando se puede expresar el valor de cierta mercancía como algo equivalente al valor de otra mercancía y esto se expresa a través de una ecuación. Y luego hay otra forma que es la forma única, que es cuando el valor de una mercancía se mide a partir de los usos que se les da. Entonces él pone el ejemplo de una res o un ganado que, como es habitualmente usado, se puede intercambiar una unidad, una res por diferentes mercancías. Exacto. Lisbeth, tienes la mano levantada. Entonces, la forma simple del valor se refiere a comparar simplemente dos mercancías. Yo tengo a un lado, no sé, camisas y a un lado zapatos. Yo soy dueño de los zapatos, pero para mí el zapato no tiene valor de uso, está guardado ahí. Entonces, para otra persona, sí tiene valor de uso, sí le va a dar alguna utilidad. Entonces, al momento de llevar al mercado ese zapato, yo voy a tener que intercambiarlo con algo que a mí me dé valor de uso. Lo puedo intercambiar con una camisa. Entonces, esa equivalencia relativa entre dos bienes se le llama la forma simple. Y ya dijimos hace un rato que no se puede expresar el valor en términos de la misma mercancía, así que siempre tiene que estar en términos relativos a otra mercancía. En el texto de Marx va a poner algunos ejemplos, pero básicamente lo que trata de decir es la última oración. El valor de la mercancía A expresado en el valor de uso de la mercancía B adopta la forma de valor relativo. Entonces, lo que yo estoy dispuesto a pagar porque yo le doy un valor de uso a un bien se va a transformar en el valor relativo frente al otro bien con el cual voy a intercambiar. En la parte B de esa sección va a decir cuál es el carácter o cuáles son los efectos de que cambie la cantidad de trabajo en uno de los bienes. Entonces, por ejemplo, tengo un bien A y un bien B, pero resulta que por algún cambio social o productivo, ahora yo necesito simplemente la mitad de horas de trabajo para producir el bien A. ¿Qué implicancias tiene eso en el valor del otro bien? Eso por el momento no es muy interesante, no nos interesa mucho, así que si en el texto ven esa parte, no le toman mucho en cuenta. Pero lo que sí nos interesa es saber la forma equivalente, ya no la forma simple, sino la forma, pasamos acá, la forma total. La forma total o desplegada.
¿Qué es la forma total o desplegada? Sandra. Marx dice que la materialización de una mercancía la vuelve en un objeto social y como objeto social su valor debe ser expresado a partir de la relación de esta mercancía con las demás mercancías. Entonces él propone un objeto general equivalente, creo que es el nombre que le da, con el que a partir del cual se puedan comparar el valor de las otras mercancías. Entonces él utiliza el ejemplo del lienzo y así como lo has mostrado, el lienzo es como si fuera la mercancía a partir del cual el valor de las demás mercancías están como alrededor. Perfecto. Lisbeth. Creo que se le quedó la mano levantada de la anterior. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre esa forma total o desplegada del valor? Esa forma total es lo mismo al trueque. Resulta que yo produzco 20 varas, yo produzco lienzos, por ejemplo, y yo tengo un cuadernito donde tengo exactamente anotado por cuánto puedo intercambiar mis 20 varas de lienzo. Entonces tengo ahí una chaqueta, puedo intercambiar por 10 libras de té, por 40 libras de café, por 2 onzas de oro, y así una lista interminable con todos los bienes que existen en el mercado. Como se darán cuenta, esa forma de equivalencia tiene una dificultad o una limitación importante, que es infinito, ¿no? Yo debería tener una lista infinita de todos los bienes posibles del mundo. Leamos un poco qué dice ahí. Por primera vez, el valor se manifiesta como gelatina de trabajo humano indiferenciado. Es decir, esa equivalencia que estoy dando ahí de 20 varas de lienzo y una chaqueta es una equivalencia dada por la cantidad de trabajo socialmente aceptado. Y caduca la relación fortuita entre dos poseedores individuales de mercancías. Es decir, se hace obvio que es la magnitud de valor de las mercancías la que rige su relación de intercambio. Ahora pasemos a esta forma general del valor. ¿Alguien que quiera comentar esta forma general del valor? Resulta que esa debilidad que tenía la forma anterior, la forma total, que tenía que ser infinita, se soluciona con esto, buscando solamente una mercancía equivalente para compararla con todas las demás. Entonces nosotros tenemos un montón de mercancías, que son las que están ahí, una chaqueta, 10 libras de té, 40 libras de café, 2 onzas de oro, etc. Todos esos son mercancías de valor de uso que necesitan expresar su valor social. Y lo van a lograr cuando se reflejen en una mercancía única que va a funcionar de equivalente. Y ese equivalente va a encerrar todo el valor social concentrado. Es decir, todo el valor de uso de esos bienes va a estar representado en una sola mercancía que va a servir para todos los intercambios. Entonces, usualmente en la historia, para eso han servido, no sé, en alguna época fue las vacas, en otra época el trigo, en otra época pescado salado que era disecado,
y luego, cuando pasó el tiempo, fue el oro y la plata, ¿no? Entonces, ahora las mercancías expresan su valor de forma simple y unitaria, es decir, solamente una mercancía. Esto hace que yo ya no tenga que coincidir con el productor de otro bien. Es decir, si yo quiero acceder a una zapatilla, no necesariamente tengo que encontrar una persona que haga zapatillas. Si no, yo puedo producir cuadernos, lo vendo por una chaqueta, pero yo lo intercambio por varas de lienzo, que es el equivalente de la economía, y con esos varas de lienzo puedo ir y comprar la zapatilla. Y finalmente, la forma de dinero. Resulta de que en la historia habíamos utilizado el oro y la plata, pero el oro y la plata también tienen un problema sustancial. El problema es de que el oro y la plata también son mercancías. Y al ser mercancías, también varían su valor. Ustedes imaginen en una sociedad o una economía donde una chaqueta vale una unidad de oro, una moneda de oro. Y de un día para el otro se descubre una mina de oro y la cantidad de oro en la economía la cantidad de oro disponible en la economía crece al doble. Entonces, una moneda de oro ya no estaría encerrando el mismo equivalente que una chaqueta, que el trabajo destina a una chaqueta, sino estaría mostrando otra cantidad que no es la que estábamos considerando inicialmente. Entonces, en ese sentido, tener a una mercancía como equivalente general para la economía no es favorable, porque no encierra el valor constantemente o certeramente. Es así de que mudamos a la forma de dinero, que es en realidad papeles que no tienen valor en sí, solamente tienen valor en la medida en que nosotros creemos en ello. Nosotros creemos que el papel vale 50 soles, pero en realidad el papel cuesta 50 céntimos de producción. Entonces simplemente es esta forma general del valor que muda del oro y la plata ahora a un dinero fiduciario, a un dinero que simplemente se basa en la fe de que ese dinero va a mantener su valor. Entonces el dinero, para Marx, se conceptualiza, o bueno, el dinero sirve para la interacción entre trabajo privado y trabajo social. El trabajo privado es el trabajo que yo realizo en mi fábrica o en mi taller, haciendo cuadernos, por ejemplo. Entonces, la forma de relacionar ese trabajo que estoy haciendo en mi taller con el trabajo del que hace zapatillas, del que hace camisas, es el dinero. La forma en que nos relacionamos es el dinero. Entonces, y eso implica el salto del precapitalismo a la época capitalista. Los precapitalistas no tenían esa forma de relacionarse con los demás productores, ¿no? Se relacionaban mediante el intercambio, pero no mediante el dinero. Y finalmente, el texto de Marx termina con esta parte 4, que titula El carácter fetichista de la mercancía y su secreto. ¿Alguien quiera comentar sobre esa parte? Berenice. Sí, lo que trata de decir es que cuando uno ve un producto, o sea, cuál fuese el producto, se queda como que embelesado del producto, ¿no? Pero no puede ver lo que hay atrás de ese producto, que puede ser la explotación o oculta las condiciones de producción, ¿no? Entonces Marx dice que el hombre trabaja con la naturaleza. Al hacer un producto, sea cual sea, el hombre ha trabajado con la naturaleza para luego llevarlo al mercado. Ha trabajado con la naturaleza para luego llevarlo al mercado para venderlo.
esto quiere decir que no tiene valor para mí, pero yo no lo necesito usar. Lo que quiero es venderlo, entonces como que tiene un valor cambio y no de uso, ¿no? Bueno, más o menos eso. Exacto. ¿Alguien más que quiera comentar esa parte? A Marx se le ha tildado, o se le tilda usualmente de ateo, ¿no? Y eso tiene que ver algo con esto del fetichismo. Bueno, más que ver con eso del fetichismo, tiene que ver más con un ejemplo que da sobre el fetichismo. Resulta que, no sé si es ese texto o si es uno de los capítulos posteriores, donde Marx dice lo siguiente, que el capitalismo es una forma de religión. ¿Por qué? Porque la religión, bueno, es lo que dice Marx, no es lo que digo yo. Dice Marx que en la religión los hombres hemos creado a Dios, pero llegó un momento en que nos olvidamos de eso y vemos a Dios como alguien superior que dicta las acciones de los hombres. Entonces, eso hace una equivalencia con el capitalismo, ¿no? Dice que en el capitalismo el hombre ha creado el dinero y las mercancías, pero llega un momento en que se olvida que él es el creador del dinero y las mercancías y termina supeditándose al dinero y a las mercancías. Es decir, termina comportándose como si las mercancías y el dinero fuera Dios, o fuera algo supremo, algo mágico. Entonces, llevando eso a lo del fetichismo, quiere decir que nos hemos embelesado, como dice su compañera, en las características del bien, en el dinero y las características de las mercancías, la relación entre bienes, entre mercancías y el dinero, pero nos hemos olvidado que nosotros hemos creado el dinero, nosotros hemos creado los bienes, y por tanto, la relación de cosas en realidad es una relación entre productores y los productores son humanos. O sea, al fin y al cabo, el capitalismo trata de relaciones de humanos, no de relaciones de cosas. Y es exactamente eso deriva en que cuando vemos las cosas, deberíamos ver lo que está detrás de las cosas. Deberíamos ver las relaciones de poder que hay detrás, la explotación que hay detrás, la contaminación que hay detrás, la esclavitud o los pagos paupérrimos que hay detrás. A eso se refiere el fetichismo de la mercancía. Eso es exactamente lo que dice acá. Marx llama fetichismo al fenómeno donde los objetos adquieren el carácter autónomo al transformarse en mercancías. Se puede decir que se convierten en mercancías en cuanto se otorga un valor mayor a su uso y no tanto a su producción. Pues nos enfocamos solamente en el uso de las cosas y estamos olvidando cómo se producieron. La transformación en el sistema social es un proceso que implica que el producto obtenga el papel de productor, es decir, exactamente eso, que hemos olvidado que nosotros somos los productores, pues dicho individuo no entra en contacto con otras personas hasta que es necesario intercambiarla por la mercancía de otro productor. Sus productos son quienes realizan los tratos necesarios para poder crear relaciones de confianza o para evitar conflictos económicos. En el capitalismo, por ejemplo, para que yo acceda a comprar, no sé, una galleta, no tengo por qué relacionarme con el que amasó para el panadero que hizo esa galleta. ¿Por qué? Porque el panadero es simplemente un eslabón más de toda una cadena productiva que está totalmente sistematizada. Entonces el panadero está en una fábrica lejana, kilómetros acá, y trabaja junto a otras decenas de panaderos y están encerrados en una fábrica 8 horas al día. Yo no los veo. El producto solamente me llega porque hay otra persona que la trae, que la empaqueta, que la transporta, y yo nunca voy a saber el nombre de esa persona ni sus condiciones sociales. Entonces, eso hace que despersonalicemos, deshumanicemos la producción y solamente nos enfoquemos en el producto, en la mercancía.
¿Alguien que quiera aportar algo más sobre esta parte? Preguntas, chicos. Entonces, todos estos Marx, o lo que teníamos que ver en Marx, se han dado cuenta seguro que hemos saltado algunas partes. Esas partes no las tomen mucho en cuenta, no son muy importantes. Entonces, la siguiente semana tenemos control o calificados. Ya saben la estructura. Repasen esto. Y posiblemente vengan preguntas como compare la teoría del valor de Marx con Ricardo. ¿Qué es lo que considera como riqueza Marx en contraposición a lo que es riqueza para Ricardo? Algo así, algunas comparaciones entre autores. Entre Ricardo y Marx, ¿no? Porque son los dos que entran en el control, en la práctica calificada. ¿Preguntas, dudas, chicos? ¿Consultas? ¿Quejas? Okay, entonces, eso sería todo por hoy. Durante la semana les voy a mandar una pregunta que ya saben que los que desean